Saludos, amigos y amigas. Quiero agradecer a Dios, a mi familia, al Tribunal Constitucional Dominicano, a la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, UCATEBA, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, al Ayuntamiento Municipal de Barahona, a la seccional de Barahona del Colegio de Abogados de la República Dominicana y a todos ustedes por su asistencia a esta conferencia sobre la constitucionalización del derecho penal y del proceso penal, organizada en celebración del 15º aniversario de esta universidad. La constitucionalización del derecho es el fenómeno jurídico donde el ordenamiento legal de un país debe estar regido en su interpretación y aplicación por la Constitución. Esto quiere decir que la norma primaria que debe regular en forma obligatoria el derecho del país es la Constitución, puesto que ella no es, como decía el revolucionario y defensor de la Revolución estadounidense del año de 1976 y de los derechos del hombre, Patrick Henry, un instrumento del gobierno para controlar al pueblo. En lo contrario, es una herramienta del pueblo para controlar al gobierno. De acuerdo con el doctrinario italiano Riccardo Guastini, por constitucionalización del ordenamiento jurídico, podemos entender un proceso de transformación de este, al término del cual resulta totalmente impregnado por las normas constitucionales. Porque la ley fundamental resulta extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, así como la acción de los actores políticos y de las relaciones sociales. Como que hay muchos políticos, Edward y compañía. Anteriormente, el derecho supremo era el derecho procesal civil. Por lo tanto, era el que irradiaba todo el ámbito jurídico. En la actualidad, ese papel está siendo asumido por el derecho constitucional, ya que se erige en una fuente primordial del derecho. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, es donde por primera vez se habla sobre la necesidad de que la Constitución influyera en todo el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que las normas constitucionales se convirtieran en normas obligatorias, surgiendo de esta forma el neoconstitucionalismo. El derecho parte de la importancia y la necesidad de la protección de los derechos fundamentales y de la dignidad humana, dando lugar con ello a un nuevo constitucionalismo, llamado constitucionalización del derecho, caracterizado por la materialización del derecho por medio de los principios constitucionales, la garantía jurisdiccional de la Constitución y la importancia de la argumentación. La diferencia entre un ordenamiento constitucionalizado y otro que no lo está consiste fundamentalmente en que en el segundo la Constitución no tiene un carácter normativo. En el primero, en cambio, resulta ser un orden fundamental que impone realizar determinadas acciones y no solo limitaciones al Estado, sino también a las personas privadas de libertad. La rigidez y la garantía jurisdiccional de la Constitución son los dos
primeros elementos que contribuyen a este fenómeno. Para que su contenido pueda permear al resto del ordenamiento, es preciso que la Constitución no pueda alterarse por medios ordinarios, solo como lo establece la propia Constitución. Para asegurar la objetividad de su significado y su aplicación, se requieren los elementos institucionales que caracterizan el diseño y el ejercicio de la función jurisdiccional que carecen los órganos netamente políticos. A juicio del constitucionalista colombiano Wilson Jesse Suárez Manrique, para que exista una constitucionalización del derecho, deben presentarse dos presupuestos mínimos. El primero de ellos es la Constitución y el otro es el derecho que se pretende constitucionalizar. Sostiene además Manrique que la Constitución debe estar dotada de algunos elementos sin los cuales no puede hablarse de constitucionalización del derecho, a saber, el primero, el contenido material e indeterminado. El contenido material del texto sustantivo implica que el mismo debe estar dotado de principios y reglas jurídicas por los cuales se establece las reglas públicas a las autoridades del gobierno. Segundo, que todos los jueces pueden aplicar la Constitución, incluso sus normas programáticas o de principio. Todos los jueces, no importa que sea un juez de paz, un juez civil, cualquier tipo de juez la puede aplicar. Estos dos aspectos no se encontraban en el constitucionalismo clásico, pero se han ido desarrollando de forma paulatina en los años recientes, tanto por la doctrina como por las jurisprudencias constitucionales. Eso se empezó a desarrollar a partir del año de 1945, donde a partir de ahí el derecho es una cosa diferente a lo que fue el derecho anteriormente. Garantía de la Constitución. Por medio de este se asegura la existencia de órganos y procedimientos que velen por la supremacía del texto constitucional o la Carta Sustantiva de la Nación. El Código Procesal Penal de la República Dominicana contempla entre sus principios rectores el principio de primacía de la Constitución, que es un principio importante que le da fuente a los abogados para que lo puedan ejercer. Los tribunales, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución de la República y de los tratados internacionales y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por esto, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata, y en los casos sometidos a su jurisdicción prevalecen siempre sobre la ley. Recuerden que antes se decía que la ley era la máxima expresión que había en el sistema de leyes. La Constitución Dominicana ha contemplado su reconocimiento, donde se establece que es norma de normas y que debe ser ejecutada en la actividad judicial. El tema dio paso a lo que los abogados conocen como bloque de constitucionalidad, el cual hace referencia a las normas y principios que no aparecen expresas en la Constitución, pero que sí se remiten a la integración de sus leyes. Este término se empezó a usar en la República Dominicana desde el año 2003, cuando la Suprema Corte de Justicia, en la resolución número 1920, dictada el 13 de noviembre del año 2003,
estableció, cito, lo que sigue: los jueces están obligados a aplicar las disposiciones contenidas en el bloque de constitucionalidad como fuente primaria de sus decisiones, realizando, aún de oficio, la determinación de la validez constitucional de los actos y de las reglas sometidas a su consideración y decisión, a fin de asegurar la supremacía de los principios y normas que conforman el debido proceso de ley. Cierro la comilla. Atendido a que el bloque de constitucionalidad encierra entre sus principios y normas una serie de valores como el orden, la paz, la seguridad, la igualdad, la justicia, la libertad y otros que, al ser asumidos por nuestro ordenamiento jurídico, se configuran como patrones de razonabilidad. Interpretación conforme a la Constitución. Esta condición no tiene que ver con la interpretación de la Constitución, sino con la interpretación de la ley. La interpretación conforme a la Constitución se da cuando el juez está obligado a aplicar en un caso concreto la norma que sea más favorable, más apegada al mandato constitucional. Desde luego, la interpretación conforme también significa que, ante una interpretación de la ley que vulnere el texto constitucional u otra interpretación de la misma ley que no lo vulnere, el juez debe acoger de manera obligatoria aquella que no viole la Carta Sustantiva de la Nación. El constituyente dominicano fue muy sabio al incorporar en el artículo 74.4 de la Constitución la forma en cómo deben ser interpretadas las normas relativas a los derechos fundamentales, al establecer que, cito, los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos derechos. En caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. Apegado a este principio, el Tribunal Constitucional aplicó en su sentencia 0042 del 12 lo que es el test de ponderación, el cual consiste en que frente a un conflicto entre dos derechos, el tribunal aplicará el derecho más favorable a la persona. Influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. Como le gusta a Praede, a Egal y al síndico Suberví. Dentro de las causas de constitucionalización del ordenamiento, Guastini comenta, Guastini es el italiano de que le empecé a hablar al principio, que la Constitución prevea un sistema de solución de diferencias políticas entre órganos del Estado que permita a un órgano jurisdiccional resolverlos solo aplicando normas constitucionales. Que los órganos jurisdiccionales encargados de la justicia constitucional no asuman actitudes de componenda, de moderación o de control a lo que en alguna época se ha llamado las cuestiones políticas, sino que todos los espacios del quehacer público del Estado sean conducibles a parámetros de enjuiciamiento constitucional. C. Que las normas constitucionales sean utilizadas por los
principales actores políticos para argumentar, defender, desarrollar, motivar sus posiciones políticas o de gobierno. La penetración del derecho constitucional en el proceso ordinario y en el político no solo implica la simple supremacía constitucional, sino que también se relaciona con el desarrollo de las funciones constitucionales y con la idea constitucional de los actores participantes. La Constitución Dominicana del año 2010, que a juicio del destacado maestro constitucionalista español Diego López Garrido, quien fuera mi profesor, es la más avanzada de Iberoamérica, incluyendo a España y a Portugal. Estableció que los mecanismos de protección para la defensa de los derechos se incluyeron los tratados internacionales como un criterio de interpretación de las diferentes normas legales. Lo más importante de esa Constitución fue que dotó al ciudadano común, al ciudadano de a pie, al operador judicial, es decir, a los jueces y representantes del Ministerio Público y a los abogados como auxiliares de la justicia, de los instrumentos necesarios para aplicar y exigir los derechos que hayan sido violentados, que pasaron de ser meros enunciados retóricos a verdaderos derechos exigibles ante las autoridades administrativas y en última instancia ante las judiciales. Las constituciones de la República Dominicana y la de Ecuador, por ser de las más recientes, tienen el catálogo más amplio de derechos fundamentales. La dominicana aún tiene más protección de derechos fundamentales que la del Ecuador. La Constitución del año 2010 establece que somos un Estado social, democrático y de derecho, estableciendo principios y valores que definen, delimitan y dan contenido y estructura a las garantías procesales. El derecho procesal penal no puede verse de manera rígida, sino como una estructura en permanente movimiento que cambia y fluye desde el sistema de derechos humanos a la constitución política hacia la dignidad humana. Tal afirmación coincide con lo que plantea el catedrático alemán Robert Alexy cuando hace referencia al efecto radiador que ejerce la Constitución sobre el sistema legal de un país, postura que a su vez confirma y defiende uno de los penalistas más importantes de este siglo, el penalista alemán Klaus Rossing, al indicar que el derecho procesal penal es el sismógrafo de la Constitución del Estado. La constitucionalización del derecho no ha sido ajeno al derecho penal, ya que las constituciones de los diversos estados han concebido principios que sirven de orientación para la regulación de esta rama del derecho. Con la entrada de nuevos códigos en América Latina en las últimas décadas, así como la modificación de los textos sustantivos de los países de la región, se han recogido posiciones garantistas y constitucionales, como decía Ferrajoli, sobre la necesidad de tener en cuenta los principios orientadores del derecho penal que se encuentra en los textos sustantivos de cada estado y en los tratados internacionales. En la República Dominicana, el Código Procesal Penal tiene 28 principios rectores de los procesos penales, los cuales
tienen sustento en el texto fundamental de la nación o carta sustantiva de la nación. El derecho penal y el derecho procesal penal constitucionalizado persiguen la realización de los fines primordiales del Estado social, democrático y de derecho, entre los cuales se encuentran la garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en esa Constitución, de asegurar la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo a través del uso proporcionado del poder punitivo estatal, dentro del marco del respeto a la dignidad humana como valor supremo y a la solidaridad. Claro ejemplo de lo que estoy diciendo, claro ejemplo de lo que digo, es la constitucionalización del derecho penal y sus procesos cuando los textos constitucionales contemplan el derecho a cada persona. Primero, a un juicio público ante la autoridad competente, con observancia de que las formas de cada caso sean sometidas a juicio ante un tribunal independiente e imparcial, que se presuma su inocencia hasta una condena irrevocable, que se le informe de la acusación que pesa contra él o ella, el derecho a tener un debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a una defensa técnica, a la no autoincriminación, a la no privación ilícita de su libertad, a no ser condenado 2 veces por el mismo delito, entre otras garantías constitucionales. La dignidad humana, a la prohibición de torturas y tratos inhumanos o degradantes, a la libertad como regla, a la prohibición de la pena de muerte, el derecho a la intimidad, a la legalidad, a la favorabilidad, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio público y justo, el beneficio de la duda probatoria, el derecho a recurrir las decisiones judiciales. Hay un libro colombiano muy importante sobre el tema de la duda probatoria, escrita por una catedrática colombiana, muy bueno. Estos derechos se han incorporado de manera positiva en los ordenamientos constitucionales desde el año de 1945. Recuerden que ahorita le dije que a partir del 45 el derecho penal, el derecho en sentido general, es otro derecho. La Constitución Dominicana vigente contiene varias disposiciones penales, tanto en el aspecto procesal como sustantivo. Se otorga categoría constitucional a determinados principios, normas y reglas que por su naturaleza es conveniente que tengan un rango superior a las normas adjetivas o infraconstitucionales. Uno de los elementos más novedosos que introdujo la Constitución del año 2010 es la separación entre los derechos fundamentales de las garantías a los derechos fundamentales. Esos derechos y esa garantía fundamentales están consagrados en el título 2, en los capítulos 1 y 2, respectivamente, de la Constitución, y abarcan desde el artículo 37 al artículo 73. Pero posterior a eso, en el capítulo 3, el artículo 74 contempla los principios de reglamentación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales. En principio,
el conjunto de disposiciones contenidas en la Constitución en materia procesal penal es de tipo garantista, como dice un libro de Ferrajoli, o del sistema acusatorio, por lo que el Código Procesal Penal está en armonía y en consonancia con la Carta Sustantiva de la Nación. ¿Que hay que modificarlo? Sí, pero está en consonancia con el Código. El garantismo penal, del cual Luigi Ferrajoli es uno de sus máximos exponentes, sostiene que el garantismo penal tiene triple dimensión. La primera dimensión, como garantía de los derechos de la libertad y de los demás derechos constitucionales. Segundo, como garantía de los derechos frente a los derechos públicos y a los poderes privados del mercado, lo que él le llamó los poderes salvajes. Y tercero, como garantía de los derechos establecidos en las diversas cartas constitucionales o convenios internacionales. Entre las principales disposiciones de carácter penal y procesal penal o relacionadas a estas materias contenidas en la Constitución están los artículos 37, 38, 39, 40, 42, que hablan o versan sobre la vida, la dignidad, la igualdad, la libertad, la seguridad personal, la integridad personal, respectivamente. Importante artículo. En ese sentido, fue que el presidente de la República, Danilo Medina, promulgó la ley 192 del 19, después de haber sido aprobada por el Congreso, la promulgó, sobre la protección a la imagen, al honor e intimidad familiar, vinculadas a personas fallecidas y accidentadas, que tiene por objeto la protección integral de las mismas. Ustedes saben que en este país, no sé si en otros países, le tiran fotos cuando hay accidente, muertos, lo suben a las redes, heridos, lo suben. Y entonces esa ley persigue controlar eso. Para que éstas sean protegidas frente a intromisiones ilegítimas y establecer los mecanismos del derecho a la intimidad y a la propia imagen de los accidentados. El texto sustantivo dominicano contempla lo relativo a la garantía de los derechos fundamentales, como son la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la acción de habeas corpus, la acción de habeas data y la acción de amparo. En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en el año de 1945, establece que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad humana. Y la Constitución Dominicana así lo establece. Las constituciones surgidas a partir del año de 1945, les dije que de 45 para acá hay un derecho totalmente diferente al derecho anterior. Reconocen expresamente el respeto a la dignidad humana por parte del Estado, considerándola como sagrada, innata, inviolable, igual que los derechos fundamentales, los cuales son fines esenciales del Estado social, democrático y de derecho. La Constitución Dominicana del año 2010, la dignidad humana se erige, el único derecho que tiene estas dos condiciones, se erige en patrón para la interpretación de los derechos fundamentales, en norma fundamental para todo el ordenamiento jurídico, en patrón y norma, el único, según está establecido en la Constitución Dominicana en el artículo 38. La dignidad humana en el derecho penal se concreta en los principios de la presunción de inocencia, la intangibilidad de la persona, la culpabilidad,
el acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad y solo puede ser sancionado penalmente aquella persona encontrada culpable conforme con un proceso regular apegado al debido proceso y al derecho. Proteger a la población ante el delito se encuentra entre las obligaciones del Estado. De lo que se trata el proceso penal es de averiguar la verdad. Mientras la misma no se haya establecido, la culpa del sospechoso estará pendiente de prueba. Sin embargo, la investigación de la verdad en el proceso penal tiene sus límites, como todo en el mundo, constitucionales. Nadie puede obligar a declarar contra sí mismo. Las penas no pueden ser desproporcionadamente hartas o crueles. La razonabilidad de la pena es garantía de la dignidad del condenado. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas, procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud o de su integridad física o psíquica. Las infracciones deben ser también razonables. Las únicas prohibiciones penales justificadas son las prohibiciones mínimas necesarias instituidas por las leyes para impedir el comportamiento lesivo de alguna persona contra la sociedad. Para que un bien jurídico sea penalmente relevante, debe ser constitucionalmente razonable, lo que implica una transformación radical de la teoría del bien jurídico. Lo que en principio aparecía como una exigencia ética o superpositivo, se ha integrado en el derecho positivo a través de la Constitución, convirtiendo el juicio externo sobre la justicia o la legitimidad de la norma penal en juicio interno sobre su validez. Cuando hay un juicio por un muerto, por un robo, por lo que sea, que empieza la gente a opinar, a decir que es culpable, que no es culpable, eso va condicionando a los tribunales. Deben evitarse los juicios externos que se hacen mediáticamente en los casos judiciales, ya que constituyen métodos que ponen en entredicho la labor de los tribunales. Para concluir, es bueno reiterar tres cosas. La primera, que con la entrada en vigencia de estas nuevas constituciones, a partir del año de 1945, pasamos de constituciones sin fuerza vinculante a constituciones con normas jurídicas que irradian todo el ordenamiento jurídico, es decir, con fuerza vinculante. Segundo, que las constituciones hoy en día son verdadera fuente de derecho, de tal manera que el derecho penal, al igual que las demás disciplinas, deben observar las normas, principios y reglas constitucionales. Y tercero, los órganos de garantía constitucionales son los encargados del cierre en materia constitucional y son encargados, entre otras funciones, para velar por la guarda y la supremacía constitucional. Si la Carta Sustantiva de la Nación es norma de normas, creemos que todo el derecho, y en especial el derecho procesal penal y el derecho penal, debe estar sometido a los preceptos constitucionales. Y finalmente, quiero terminar con una frase que a mí particularmente me gusta, que dice así: la Constitución es la piedra angular de todas nuestras libertades. Guárdala, cuídala, mantén el honor y el orden
en tu propia casa y la República Dominicana perdurará. Gerald Ford. Muchas gracias.